el último ya informe oral que ha presentado la representación peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ha sido un alegato bastante claro, contundente, como se ha afirmado. Nosotros no somos juristas, pero obviamente leemos, escuchamos y estamos atentos al desarrollo de este proceso que justamente terminó para la parte peruana el día de ayer con sustentos muy clarificados respecto a la posición que en este momento planteamos dentro del marco del derecho y de la razón en nuestro país. Chile ha tratado de dar respuestas, en algunos casos políticas, no necesariamente jurídicas, y se ha basado también en buscar algún tipo de sustento documentario, y han apelado y han encontrado textos escolares de vieja data, donde inclusive no había, pues, el tema no era parte del dominio público, ni tenía por qué serlo, porque no había nada que hiciera referencia a un tratado de límites con Chile en el ámbito marítimo. De tal suerte que los argumentos que le tocan ya finalmente exponer a Chile no van a tener mayores sorpresas, porque ya creo que se ha dicho más que suficiente y habrá que esperar de acá a 6 meses aproximadamente la resolución final e inapelable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y digo que nuestro invitado es el almirante Jorge Bruset. Él es vicepresidente del Instituto Histórico Marítimo del Perú, una entidad privada dedicada justamente al análisis histórico de todos los procesos de nuestro país en el ámbito de nuestro mar y todo lo que esto ha implicado. Y además es un distinguido oficial general en retiro de la Armada Peruana, amplio conocedor de lo que estamos justamente comentando el día de hoy. Bienvenido, almirante Bruset, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Alberto. Nuevamente un honor y un placer compartir una mesa con usted. Hace ya algún tiempo también, ¿no? Habíamos conversado sobre el particular, y un saludo respetuoso a todos los radioyentes de Radio Nacional que nos están escuchando en todo el país. Bien, almirante Bruset, usted ha escuchado seguramente los últimos alegatos peruanos ante el tribunal, y hay varios elementos de análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí hizo notar el doctor Carlos Ferrero, expresidente del Congreso, hace apenas 2 días, señalar que Chile está apelando a que se reconozca la Declaración de Santiago, ¿no?, como el tratado de límites entre Perú, Ecuador y Chile. Sin embargo, el año pasado, Perú y Ecuador, suscribieron lo que finalmente es el tratado de límites entre los dos países. Entonces la pregunta es, ¿cómo Ecuador va a suscribir, si se supone que había ya un tratado, volver a suscribir otro, ¿no es cierto?, cuando los tratados son a perpetuidad inamovibles, ¿no? Entonces Chile se queda en ese aspecto prácticamente sin argumentos, porque Ecuador ya tiene un tratado directamente con Perú sobre límites, ¿correcto? Efectivamente, yo formo parte de un grupo, el Grupo Basadre, al cual pertenece también el doctor Ferrero, y con mucha preocupación en los últimos tiempos hemos venido estudiando este tema en particular. Pero quisiéramos decirle a los radioyentes de Radio Nacional que aquí pues hay una cuestión un poco complicada desde el punto de vista político, jurídico y desde el punto de vista de los intereses de ambos países. Primero deberíamos aclarar que hay que diferenciar los límites de las fronteras, porque un límite no necesariamente es sinónimo de frontera. Existen límites para determinados usos, pero no todos los límites son fronteras. Y entonces, en el año 52 se habló de manera general y se tomó una iniciativa que fue, digamos, muy precisa la pregunta del juez marroquí, en el sentido de que en el derecho internacional no había un reconocimiento de 200 millas.
solamente se tenía un reconocimiento al mar territorial que variaba en algunos países, porque no estaba definido tampoco por el derecho internacional, entre 3 y 12 millas, dependiendo de la riqueza de los mares frente a las costas de los estados ribereños. Y luego de esto, la altamar, es decir, la libertad para todo el mundo. Todo el mundo era dueño del altamar y pescaban y circulaban y transitaban con total libertad. Entonces, la pregunta del juez fue muy pertinente porque en la evolución del derecho del mar, hoy en día, cuando se definen las fronteras marítimas entre los países, sea adyacente, frente a frente, en todo el mundo, y valga la salvedad que como esto es un asunto nuevo, todavía hay más de un 50% de países en el mundo que no han tocado el tema de los límites marítimos, está pendiente. Entonces, en esa época de evolución, donde se hizo una declaración de ampliación de soberanía y jurisdicción, pero una soberanía y jurisdicción modal, como la llamó el gran internacionalista peruano Alberto Ulloa Sotomayor, en el sentido de que lo que interesaba era preservar los recursos naturales. Y la Declaración de Santiago, como hemos todos escuchado, que fue convocada por Chile y presentó un documento inicial de negociación y que es muy simple porque en una página y unos cuantos artículos define cuál es el propósito, estaba básicamente orientada a preservar en aquel entonces la pesca o la caza de la ballena. Y el Perú le agregó posteriormente el tema de los recursos naturales en general. Entonces, mal podía el Perú, Chile y Ecuador haber acordado una frontera marítima sobre ese espacio que aún no era reconocido en el derecho internacional y que, como hemos visto, también se ha dicho de manera clara, el doctor o el abogado Alain Pelé, que ha sido brillante en sus exposiciones, muy didáctico y muy claro, como usted bien lo ha dicho, Alberto, mal podríamos haber entendido qué es lo que quiere demostrar Chile sin lograrlo hasta el momento, que la Declaración de Santiago, que es el instrumento sobre el que se basa, definió las fronteras marítimas. Es más, ahí hay una discusión, y acabo de escuchar algo que se está comentando en Chile, que el Perú desconoce que es un tratado. Hasta donde yo he entendido, no desconoce que es un tratado, y es más, está vigente, pero vigente en sus alcances. Claro. Lo que el Perú afirma es que no es un tratado de fronteras marítimas. Posteriormente, para aclarar, sería un tratado de pesca, de acuerdos de pesca, ¿no es cierto? Efectivamente, más que de acuerdo de pesca, es un tratado en el cual países como el Perú, Chile y el Ecuador de una región inician un proceso de cambio que no fue iniciativa tampoco de estos países, sino comenzó con los Estados Unidos, una potencia mundial, luego siguió México, siguió Argentina, con reclamos similares. Claro, en esta declaración de Santiago también se ha destacado ayer en el informe que no aparecen ni siquiera en referencia a determinadas coordenadas, ¿no es cierto?, que fijan evidentemente dónde empieza tu derecho y dónde termina el del otro, ¿no es cierto? Así es. Y eso no está fijado. No está para nada. Es más, también durante los alegatos se ha dicho que en una de las actas en las cuales se conversó sobre este tema, Chile se reservó el derecho de denunciar el tratado de acuerdo a su conveniencia. Yo diría que Chile, más bien, dejó de lado el tratado cuando se hizo parte de la Convención del Mar, porque allí se hablaba de una zona marítima de 200 millas, y cuando entró en vigencia la Convención del Mar, y que Chile ratificó casi de inmediato, entró en vigencia en el 94 y Chile formó parte del 97, pues dejó la zona marítima de 200 millas y convirtió su espacio marítimo en mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, dejando de lado al Ecuador, que dentro de sus leyes internas, ellos reclamaban un mar territorial de 200 millas, y nosotros, fieles todavía al mantenimiento del concepto de zona marítima de 200 millas como una sola unidad de espacio marítimo, mantenemos el concepto en nuestra Constitución de 200 millas de dominio marítimo. O sea, Chile prácticamente ha
digamos, dejado de lado la Declaración de Santiago con estos actos y además al decir que este tratado puede ser denunciado. Los tratados de fronteras tienen esa característica, son perpetuos, no se pueden denunciar. Dentro de lo que alega Chile, por su parte, ¿no es cierto?, de decir que este documento ajeno como la Declaración de Santiago podría significar, digamos, que se han fijado límites marítimos, es, digamos, de alguna manera, enfrentarse al derecho internacional, porque finalmente en la observación misma se tendrá que dar la razón a quien la tiene. Ahora, ¿cómo puede sostener Chile de que Perú aceptó una delimitación marítima en ese momento con esta declaración y que nosotros pudiéramos haber aceptado tan graciosamente una demarcación o una delimitación marítima que nos perjudicaba tremendamente? Totalmente, ¿no? un absurdo, ¿No es cierto? ¿no? O sea, Un sostener eso, es decir, que quienes hicieron o aceptaron eso, pues actuaron en contra de Perú, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, como explicaba, después de la convención, de la Declaración de Santiago, en 1954, a pedido del Perú y por una serie de problemas, pero muy cerca de la costa, porque las pesquerías en esa zona del codo peruano-chileno y la plataforma continental es muy angosta y las pesquerías de los artesanales están muy pegadas a la costa. Hoy en día hemos visto que ha habido todo un problema. Se dio una autorización en una época para que los industriales entraran casi hasta la milla frente a Tacna, porque está concentrada la pesca de anchoveta, y la anchoveta en la cadena trófica pues es un alimento de especies mayores, está concentrada en ese codo. Y entonces había problemas y se firmó esa zona marítima especial donde sí se determina un límite. De ahí viene la confusión. Pero tampoco es un tratado. Ese límite tiene una finalidad. La finalidad es orientar a las embarcaciones con escasos recursos náuticos. Y se puso después, posteriormente, una señalización náutica, que es una cuestión totalmente técnica para orientar mejor a estos pescadores, para que no se perdieran los que se iban más allá del horizonte o de la costa, y para que tuvieran una visión nocturna, porque los pescadores pescan durante las 24 horas del día, y eso es lo que Chile ha querido aprovechar, y muy bien lo graficó el doctor Alain Pelé cuando dijo irónicamente que lo que Chile estaba construyendo era un rompecabezas de distintas figuras. Sí, pues porque ellos, para fundamentar y justificar que la Declaración de Santiago es un tratado de límites, primero toman una norma interna, que es el Decreto Supremo de Bustamante y Rivero del 47, y después se fundamentan principalmente en este instrumento que acabo de comentar, que es el del 54 y posteriormente el de 68 y 69. Y a eso le agregan una serie de actos propios, una serie de actos propios que inclusive llegan al extremo, como usted bien lo ha comentado, Alberto, de tener en consideración pues un libro de texto de historia escolar en el Perú. Ahora, almirante, para proyectarnos al futuro cercano, inmediato, porque de acá a 6 meses obviamente va a haber un fallo. El gobierno peruano, a través del presidente Ollanta-Humala, ha reiterado que efectivamente cualquiera que sea la resolución tendrá que ser acatada, porque el país, el Perú, el Estado peruano es un país que respeta las resoluciones jurisdiccionales supranacionales. Pero independientemente de que esto resulte a favor nuestro, como parece ser que así va a ocurrir, tenemos que pensar en el futuro. El grupo Basadre, que usted integra con prestigiados intelectuales, incluso militares como usted, ¿no es cierto? ¿Qué otras alternativas luego para el fortalecimiento, me refiero, de las relaciones bilaterales con Chile? Porque con Chile vamos a tener que convivir eternamente, sí, o sea que ya no hay forma, ya, ¿no es cierto? Somos vecinos, podrán ocurrir incidentes, qué sé yo, pero la relación va a ser permanente. Y ahora que el flujo de inversiones chilenas en el Perú llega casi a los 12.000 millones y de los peruanos en Chile aproximadamente 7.500, 8.000, con la proyección de incrementarse, ¿cómo debe ser este diseño de una estrategia a largo plazo, a mediano o largo plazo
una vez que se conozca el fallo? ¿Cómo se debe percibir nosotros como ciudadanos apegados a lo que ustedes puedan recomendar como intelectuales, como conocedores mejor y líderes en este tema? ¿Cómo deberíamos, qué conducta colectiva debemos tener frente al futuro de nuestras relaciones con Chile? En primer lugar, nosotros nos hemos planteado una tarea. Debemos de orientar a la ciudadanía, con nuestra experiencia, a superar la historia. Tenemos una larga historia tortuosa. Una cosa es superar, pero no olvidar. Pero no olvidar. Esa es una tarea fundamental. Nosotros celebramos hoy en día las declaraciones de las más altas autoridades chilenas, aunque no cuando se presentan estadísticas de opinión del ciudadano común, no responde a esa alta responsabilidad que tienen las autoridades, ¿no es cierto?, en el sentido de que debemos de tener un trato de igual a igual. Desgraciadamente, tenemos la amarga experiencia de que los compromisos internacionales que Chile asumió después de la Guerra del Pacífico, el Tratado de Ancón de 1883 para el plebiscito de Arica Tacna, el Tratado de 1929, y yo lo digo con todo conocimiento de causa porque finalmente ya casi en las postrimerías de 1999, cuando se llegó a un acuerdo final, yo trabajé desde el 82 hasta el 86 como presidente de la Comisión Técnica Peruana para la culminación de las obras que para el servicio del Perú debería construir Chile en Arica. Y en ese tortuoso proceso, que pasaron 70 años para que Chile cumpla con sus obligaciones contractuales. A ese punto quería llegar, si me permite. Piñera, el presidente chileno, ha manifestado públicamente que su país es respetuoso de los tratados internacionales. Y usted ha hecho una mención que nos hace recordar todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Hacia qué apunta esa declaración del señor Piñera? Bueno, indudablemente que estamos en el siglo XXI. Hoy en día las relaciones, y como bien lo ha dicho Alberto, pues tenemos una tarea de integración común frente al Asia-Pacífico. Chile está creciendo y mantiene sostenidamente ese crecimiento, al cual el Perú, un poco retrasado, está también fortalecido en esa vía de desarrollo. Tenemos intereses comunes. Esa inversión de más de 14.000 millones que tiene Chile en el Perú y la inversión peruana en Chile creciendo, según se dice, en el Grupo Basadre, pues somos conscientes que quizás no hay una comparación equitativa, no hay un tratamiento de igual a igual. Nosotros hemos abierto los brazos, recibimos la inversión extranjera. La inversión chilena en el Perú es importante, pero no se tiene una reciprocidad. Lo que queremos es un tratamiento de igual a igual, porque además nosotros estamos dándole un valor agregado a esa inversión chilena en el Perú. Somos un país con más de 30 millones de personas que estamos sustentando en gran parte la industria y el desarrollo de Chile en particular. Y por el contrario, por ejemplo, nosotros hemos sido críticos en cuanto al TLC que hemos firmado con Chile, que no ha sido aprobado por el Congreso y que tiene ciertas debilidades a nuestro juicio en ese tratamiento que no es de igual a igual. Y de otro lado, una preocupación permanente es esa carrera armamentista que ha llevado a Chile y que hace que en cualquier momento, como ya lo ha hecho en el pasado, y no solamente Chile, sino todos los que se sienten poderosos, y voy a poner un ejemplo reciente, Colombia, si su contendor no hubiera sido Nicaragua, sino una potencia en lo militar casi equiparada, creo que no hubiera tenido la arrogancia de cuestionar el fallo de la Haya. Entonces debemos ser conscientes que si realmente tenemos el espíritu, y yo creo que en el Perú y en los peruanos hay ese espíritu de paz, hay un espíritu de abrirse hacia los demás y también
debemos ser conscientes de recuperar nuestra capacidad disuasiva para tener los elementos que permitan se nos respete. Sí, efectivamente. Bien, Almirante, pues, quiero aprovechar los últimos minutos de esta entrevista porque hay un tema que seguramente va a ser bastante polémico, porque ya veo que en algunos medios los editoriales están hoy concentrados en eso, editoriales centrales y comentarios de periodistas que han empezado a advertir el problema. Por ejemplo, el diario La República en su editorial principal habla de secreto militar absoluto, y el colega Álvarez Rodríguez hace una columna que dice periodistas a la reja, y todo a propósito de ¿qué? Del artículo 12 de una norma que se ha aprobado en el Ejecutivo, a través de la cual toda digamos, información referida a la defensa nacional va a ser calificada de secreta. Y el editorial de la República, como de otros medios, advierten que eso va a ser muy, muy complicado, de cómo de establecer qué información militar debe ser o no pública y cuál secreta, pero parece que ahora la decisión es que toda la información, absolutamente toda, sea secreto militar absoluto. ¿Cuál es su opinión, usted que ha sido oficial general de nuestra Armada? ¿Corresponde, está bien que se dé este tipo de decisiones cuando se habla y se aboga por la transparencia en todos los sectores de la administración? Ahora, yo como periodista sé diferenciar exactamente lo que viene a ser seguridad nacional e información que puede vulnerar, ¿no es cierto?, nuestra propia seguridad y defensa nacional, la sé diferenciar. Si yo no voy a, si tengo acceso a un documento que diga que tenemos 45 tanques de tal punto de destino, yo voy a decir, esos tanques están en tal sitio, ¿no es cierto? Esas cosas no se pueden decir, ni cuánto personal, ni cuánto todo lo demás. Pero en términos generales, ¿vale, digamos, esta resolución de que toda información militar tiene que ser secreta? Bueno, es bueno, y tenemos ejemplos que hemos vivido como república que han sido nefastos, de corrupción respecto a las compras de armamento y otros. Y es bueno que el periodismo tenga, pues, cumpla con su labor de fiscalizar y hacer un seguimiento. Pero lo que no es bueno son los extremos. Y entonces tienen que entender, como usted bien lo ha dicho, Alberto, que hay cierta información de carácter militar que es estratégica, porque ese término se ha manoseado y se ha manejado antojadizamente, que es estratégica y que debe de guardar, digamos, cierto secretismo, ¿no? Pero yo no creo que deba tener el periodismo esa preocupación, primero, porque ha habido un cambio gradual positivo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas están bajo el régimen político de la civilidad en general, porque ya se está haciendo costumbre que el Ministerio de Defensa está siendo conducido por un político en general, civil, y también se están, digamos, en la organización diseñando, en este caso, oficinas de compras en las que se está fiscalizando de manera directa a través de la Contraloría General de la República y con toda la transparencia del caso, guardando cierto secretismo, como usted bien ha dicho, para, digamos, de armas estratégicas. Claro, lo que la norma esta, decreto legislativo 1129, permíteme unos minutos, producción, porque tengo que aclarar esto. Entre los editoriales bastante críticos se señala que este decreto 1129 debe ser corregido, no digamos eliminado de la norma, sino corregido, porque hay un acápite que quiero leerlo porque esto sí puede ser un poco complicado en su interpretación. Toda persona que por razón de su cargo, dice, o función, que incluye obviamente periodistas, medios de comunicación, tome conocimiento de información clasificada de carácter secreto, reservado o confidencial, relacionada con la seguridad y defensa nacional, está obligada, ahí está la subrayada, obligada, dice, a guardar la reserva correspondiente. El medio interpreta que obligada significa silenciarse, autocensurarse, y que una información que pueda ser de interés público, por llevar el sello de secreto, confidencial
o reservado no va a poder ser difundida porque se corre el riesgo, según la norma, de 15 años de prisión. Es un poco peligroso esto también, ¿o no? Sí, puede ser un tema extremo que habría que, como usted bien dice, más que corregir, diría yo, primero revisar, conversar. O diferenciar qué cosa es. O diferenciar, no, la porque información. yo llamo la atención de lo siguiente. Los periodistas, mayormente en el Perú, peruanos, si es que encuentran alguna irregularidad que creen en su deber de difundir, tienen alguna preocupación, creo que existen mecanismos y en una primera instancia, por ejemplo, en base a esta norma actual, podrían de tocar la puerta pues de las autoridades correspondientes y manifestarles su preocupación y decir, bueno, si usted no toma una acción que yo como periodista he descubierto, pues tomaremos algunas otras acciones para salvaguardarme de no cometer o estar incurso en este... O sencillamente o silenciar un acto de corrupción, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Claro. No se trata de silenciar actos de corrupción. Yo creo que, como usted bien dice, habría que coordinar y de repente reglamentar mejor cuál sería el alcance y cómo es que uno incurriría en este caso un ilícito, digamos, o un porque delito. acá se está jugando inclusive la posibilidad de una acusación hasta de traición a la patria. Porque, claro, si usted revela un detalle tan importante o trascendente que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, puede ser en curso.